Queremos ahora entonces invitar a nuestro querido colega, el doctor David Piñero de España, que nos va a presentar el tema Lo nuevo en miopía y manejo basado en la evidencia. El doctor David Piñero es doctor en optometría por la Universidad de Alicante desde el año 2010, graduado en óptica y optometría por la Universidad de Alicante. Es editor asociado de revistas y journal de optometría en el mundo y de oftalmología. Tiene más de 300 artículos científicos publicados. Eh, Fue elegido como el autor científico número 12 en el año de 2014 en publicaciones sobre visión. Eh, Tiene el quinto lugar como autor en el mundo del queratocono y en el manejo de los pacientes con queratocono. Es optometrista de honor en el año 2014 por la Comunidad Valenciana y además es un conferencista que ha estado presente en muchos congresos eh, en España, en la península ibérica y acá tanto en los Estados Unidos como en Latinoamérica, y es un amigo muy querido de nosotros que nos ha colaborado siempre en todas nuestras intervenciones. Entonces invitamos al doctor David Piñero para que siga con su presentación con lo nuevo en miopía y manejo basado en la evidencia. Doctor David, bienvenido a esta presentación y muchas gracias. Bueno, lo primero de todos, agradeceros a vosotros la invitación, compartir este cartel con mi amigo Diego, que es una máquina, y con Luz Esperanza, que también he tenido la oportunidad de conocerla cuando he estado allí en Colombia. Y nada, me ha tocado a mí el tema de lo nuevo en miopía y el tema del manejo basado en la evidencia. Espero que os guste. Vamos a intentar hacer vamos a decir, una revisión de todo lo nuevo que está saliendo publicado y hacia dónde va, digamos, la investigación. Fijaros que, como todos sabéis, hay infinidad de metaanálisis que han demostrado cuáles son los tratamientos más efectivos aplicados en el tema del control de miopía. Todos conocéis posiblemente este metaanálisis en red publicado por la Academia Americana de Oftalmología, en el que compara la eficacia de 16 intervenciones para control de miopía, y todos conocéis, pues bueno, que las conclusiones de esa metaanálisis fue que el tratamiento farmacológico, junto con la ortoqueratología y las lentes blandas de desenfoque periférico, eran los tratamientos, vamos a decir, de elección o con mayor nivel de evidencia científica hasta la fecha, y que por lo tanto su utilización pues tenía una base consistente, digamos, certificando que vamos a poder tener un resultado que sea válido, que nos vaya a valer para poder aplicarlo a nuestros pacientes. Bien, eh, lo que pasa es que aquí, como podéis ver, hay otro tipo de tratamientos, como son las lentes oftálmicas, que aparecen en la parte inferior, pero es cierto que especialmente en los últimos 2 años, especialmente en el último año, bueno, pues hay alguna cosita interesante que tendríamos que tener en cuenta que han ido surgiendo, ¿vale? Bien, eh, si hacemos caso a lo que todos conocéis, porque seguro que os han comentado el tema del International Myopia Institute, el IMI, que es el que publica esos white papers sobre los diferentes aspectos relacionados con la miopía, todos sabéis que el círculo que define la aparición y de la miopía implica multitud de factores en distintos niveles del ojo, ya no solamente a nivel de señales visuales de esclera, y por lo tanto todos esos factores van a interaccionar de una manera bastante compleja, haciendo que se produzca
ese proceso del desarrollo el error refractivo miópico. Por eso no es fácil, claro que no es fácil. Existen, entre otras cosas, factores genéticos que a día de hoy no podemos controlar. Bien. Uno de los tratamientos, yo evidentemente no voy a hablar de los tratamientos farmacológicos, puesto que no da tiempo y yo creo que en esta charla, y más hablando en el ámbito de Contactology, creo que es interesante hablar de los dos mecanismos de lente de contacto, aunque sí que me gustaría mencionar algo de lente oftálmica. Fijaros que si nosotros analizamos toda la evidencia científica que existe en el ámbito de la ortoqueratología, es impresionante comprobar lo que ha sucedido especialmente en los 4 últimos años. Como veis, se ha triplicado y cuadriplicado el número de publicaciones científicas relacionadas con esta técnica, proporcionando distintos tipos de avales científicos a aspectos muy variados relacionados con la técnica. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque ahora sí que vamos a tener una evidencia bastante significativa sobre ese efecto que realizan las lentes de ortoqueratología, teóricamente, como ha comentado mi compañero Diego, asociado a esa estrategia de control del desenfoque periférico, ¿vale? Para intentar controlar ese desenfoque hipermetrópico que se va a generar como consecuencia de que el globo ocular se vaya elongando. Por lo tanto, nosotros vamos a intentar hacer esa intervención. Es cierto que mediante esa intervención también van a producirse cambios en el lag acomodativo, pero no queda tan claro que sea el lag acomodativo la causa o la consecuencia, en este caso, del tratamiento. Bien, yo creo que a día de hoy presentar otra vez toda la evidencia científica que existe sobre la ortoqueratología desde sus inicios es absurdo, porque desde el año 2005 no paran artículos relacionados con el efecto de control de miopía de la ortoqueratología. Pero sí que me interesa destacar algunas publicaciones científicas que nos revelan cosas muy interesantes, como por ejemplo que ya tenemos seguimientos a 12 años de control de ortoqueratología, de control de miopía con ortoqueratología. Por lo tanto, siempre estamos con esa coletilla de ¿y qué pasará a largo plazo? Pues ya tenemos seguimientos a 12 años con unos resultados satisfactorios. Además, es importante también comentar algo que cada vez va más en crecimiento y que cada vez, además con nuevas publicaciones muy recientes, se ha podido demostrar el impacto y la relevancia de la pupila en el control de miopía. Os recuerdo que si ese desenfoque periférico no está presente en el área pupilar la mayor parte del tiempo, realmente no estamos controlando ese desenfoque periférico. Por lo tanto, es muy importante este factor y que cada vez tengamos más en cuenta que el moldeo que realicemos tiene que estar relacionada también con su dinámica y perfil pupilar. Por lo tanto, otro factor a tener en cuenta. Además, también siguen habiendo personas que ponen en duda el tratamiento a pesar de existir tanta evidencia. Mirad, ya no solo es que haya evidencia en pacientes que se les aplica ortoqueratología con grupo control, es que incluso en anisométropes miópicos se ha aplicado control de miopía al ojo exclusivamente anisométrope y se ha visto que al no aplicar control de miopía al otro ojo, al final los ojos tienden a igualarse. Por lo tanto, mejor evidencia ya y demostración de que la ortoqueratología funciona, yo creo que no hay duda al respecto. Bien, además, sobre los cambios, por qué se produce ese cambio, fijaros que el control del crecimiento de la longitud axial con ortoqueratología se ha visto que está relacionado con la edad, con la longitud axial de inicio y el equivalente esférico, la potencia de ápex inicial y el cambio que se induce en la refracción periférica de dicho paciente. Bien, además se ha podido hacer, como os he dicho, estudios contralaterales en los que se aplica en un ojo ortoqueratología, en otro no, y luego se ha hecho lo que se llama un diseño crossover, es decir, los cruzo para comprobar que efectivamente el efecto se invierte, con tal de no dejar a los pacientes anisométropes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a nivel de evidencia científica no hay duda que estamos en el máximo nivel de evidencia o no.
Eso implica que nosotros no podemos tener dudas sobre la eficacia del tratamiento, ¿vale? Por lo tanto, eso queda claro. Es cierto que quizás nos hacen falta más estudios que nos permitan conocer en más detalle el proceso bioquímico o retiniano y todas lo que son los procesos morfológicos que se generan ya a nivel microscópico en esa retina que van un poco a explicar todo este factor. Pero bueno, en ellos está. Sí que es cierto que es una intervención que no está libre de riesgos, y por lo tanto es necesario proporcionar al paciente un consentimiento informado explicando los beneficios y los riesgos de la intervención, ¿vale? Por lo menos en España, no sé cómo es en otros países, pero cualquier proceso terapéutico que lleve asociado un riesgo médico, por obligación debe de acompañarse de un consentimiento informado. En caso de no hacerlo, el paciente tendría derecho a presentar acciones legales, ¿vale? Por lo tanto, es importante también que lo tengáis en cuenta. Yo sí que creo, y cada vez más lo vais a ver, que es necesario el control de la longitud axial del ojo, porque es el único parámetro objetivo, ¿vale? Entonces, yo sé que mucha gente le echa mucho para atrás pensando que no vamos a tener la posibilidad de acceder a un biómetro, pero eso no es cierto. Cada vez, y como vais a ver, por lo menos en España y en Europa es ahora la revolución, los biómetros, vamos a decir, de bajo coste, que además tienen softwares incorporados con un montón de funciones para ayudar en el control de la miopía. Luego se ha podido ver que a pesar de que existen nuevos diseños que intentan evitar esto, que se consigue un mayor control de miopía, a mayor es la miopía. ¿Vale? Esto tiene una cierta lógica, puesto que cuando tenemos moldeos muy leves, es cierto que ese anillo periférico de desenfoque puede ser bastante limitado. Es cierto que incluso están surgiendo nuevos diseños que lo que intentan es, a pesar de que sea una corrección leve, generar un anillo periférico marcado. Está claro que en niños con pupilas grandes es mayor el efecto y hay una mayor inducción de control de refracción periférica. Se aconseja no cesar antes de los 14 años, ¿vale? Puesto que más o menos es el proceso en el que se produce la mayor potencialidad de que se produzca el crecimiento de la longitud axial y donde actúa este mecanismo, porque es una pregunta que siempre hacéis. ¿Y qué pasa en los niños más adultos o en las personas adultas? No está demostrado a día de hoy que el control del desenfoque periférico controle la miopía, por ahora. Eso no quiere decir que se demuestre o que se esté investigando en ello, como luego veréis, ¿vale? Que sí que hay. No podemos afirmar que las lentes blandas de desenfoque periférico sean peor opción. A día de hoy se están realizando ensayos clínicos comparativos, pero tenemos todavía que seguir investigando al respecto. Y acordaros que se ha podido demostrar que la ortoqueratología no genera daños ni en el endotelio corneal a largo plazo, ni genera cambios estructurales graves en la córnea, y sobre todo es importante que tengáis en cuenta un efecto bastante curioso que ya han demostrado varios trabajos consecutivos, y es que en el caso de la ortoqueratología está demostrado que los niños utilizan la ortoqueratología experimentan un engrosamiento coroideo, especialmente en el área subfoveal, ¿vale? Esto demuestra que se está produciendo un efecto terapéutico. Además, la diferencia entre personas que no llevan ortoca y que la llevan es bastante significativo a ese respecto. ¿Cuál es la mayor preocupación de la ortoqueratología? La incidencia de queratitis bacteriana, ¿vale? Está claro que hay muchos casos reportados en países asiáticos. Yo creo que uno de los factores cruciales, al igual que cualquier uso de lente de contacto, son la higiene y las normas de mantenimiento y seguimiento, ¿vale? Especial precaución tenéis que tomar no solo con la lente, porque a veces la lente se desinfecta perfectamente. El problema son los estuches de mantenimiento y las lágrimas artificiales, que están contaminadas porque parece que nos empeñamos tanto en limpiar las lentes que se nos olvida limpiar lo demás, ¿vale? Evidentemente, ante cualquier signo de potencial infección, remitir al oftalmólogo, puesto que se puede lograr una buena resolución del caso si se coge a tiempo. Fijaros que este fue el report que publicó la Academia Americana de Oftalmología,
que establece, como podéis ver, que la ortoqueratología puede ser efectiva en el enlentecimiento de la progresión de la miopía en niños y adolescentes y con un efecto potencialmente mayor cuando se inicia a edades entre 6 y 8 años. Siguen destacando el problema de la queratitis microbiana como uno de los potenciales problemas de seguridad en este tipo de intervenciones. ¿De acuerdo? Es cierto, hay series de casos descritas de queratitis infecciosas asociadas a la ortoqueratología, pero si os fijáis en los estudios, muchos de ellos demuestran el factor higiene como juega un papel crítico en este tipo de pacientes. ¿Vale? Y fijaros qué pasa con los estuches. A veces los estuches de conservación de las lentes de ortoqueratología son una de las principales fuentes de contaminación. Por lo tanto, hay estudios que han demostrado que justamente hay lentes no contaminadas, pero estuches sí contaminados. No contaminadas las lentes porque se limpian justo antes de su inserción, ¿vale? Pero los estuches están contaminados. Bien, en cuanto a últimas investigaciones que se han realizado, una de ellas, por ejemplo, ha sido cuál es la motivación de los padres para realizar ortoqueratología en sus hijos, ¿vale? Principalmente, una de los principales factores que se ha visto son aquellos casos en los que hay una progresión muy marcada de la miopía en muy poco tiempo. Esto anima muchísimo a los padres a intervenir. En cambio, para los niños lo que más les motiva es no llevar gafas durante el día. El efecto adverso más común es el picor y molestia, como podéis ver. Esto es una estadística que se hizo en una gran población, hablando de un 22%, y el problema más reportado, curiosamente, era la rotura de la lente, ¿vale? Por el manejo, por los problemas de manejo, etc. Se ha podido ver la estabilidad de la refracción periférica relativa, puesto que siempre se ha hablado de la longitud axial, pero no de la refracción periférica a 12 meses. Se ha podido ver que la ortocat también genera un incremento del espesor coroideo en personas entre 19 y 29 años, no solamente en los niños, y que se mantiene durante 6 meses, durante los primeros 6 meses de porte de la ortoqueratología. Habría que ver a más largo plazo, ¿vale? Pero por ahí va. Y el principal incremento se produce en los 3 primeros meses de tratamiento. Además, todos sabéis que hay un incremento abarrométrico con la ortoqueratología y se ha podido demostrar de nuevo que el papel de la aberración esférica es crucial en este tipo de tratamientos. También se ha podido ver, además este estudio es un estudio de un grupo español, que es el de Jaume Pauné, en el que han podido ver que lentes de ortoca con zona óptica menor inducen un mayor nivel de control de miopía. Es lo que os he dicho, conseguimos que siempre esté el desenfoque periférico presente, ¿vale? El anillo, ese de incremento de potencia periférica, está en el área pupilar la mayor parte del tiempo. Luego, os quiero decir que esta es una línea de investigación que además, esto se publicó en mayo del 2020, que es muy interesante, que son las lentes de ortoca de gran factor de compresión. En este caso son lentes en las que se consigue un efecto prácticamente en cuestión de horas, ¿vale? Es cierto que se consigue ese efecto, eso es lo que demuestra este estudio, sin daño inicialmente a la integridad corneal. Lo que pasa es que esto se tiene que ver a largo plazo, pero a corto plazo parece que podría ser una opción que también es interesante investigar. También se ha visto que con la ortoqueratología y sobre todo dependiendo de la expansión de la zona óptica, se produce un incremento de la demanda acomodativa y de emergencia. De ahí que se reduzca el lag. ¿De acuerdo? Eso es importante tenerlo también en cuenta. Y además se ha podido ver que existe estos son diseños que están en investigación, ¿vale? Que es el uso de una lente de contacto orto-K, pero que en lugar de moldear el aplanamiento central, lo que moldea es un diseño centro cerca en la córnea, ¿vale? Hace un moldeo multifocal. ¿De acuerdo? Perdón, centro cercano, centro lejos, eso está mal, ¿vale? De manera que se consigue esa zona con potencia concéntrica de adición de más 250 en la parte periférica, ¿vale? Pues ese tipo de lentes parece que funcionan mejor que la orto-K
convencional. ¿De acuerdo? Se están investigando, lo que os he dicho, distintos factores de compresión, y yo creo que esta va a ser un factor bastante interesante en el tiempo para ver si conseguimos mayor rapidez de tratamiento sin que se afecte a la integridad de la córnea. Pero ya lo más interesante, que esto es del grupo de González Meijome en Portugal, es ya ver incluso la actividad y la respuesta a nivel retiniana y cortical del uso de la ortoqueratología, que se ha podido ver que se mantiene o se incrementa ligeramente durante el tratamiento de ortoca. ¿Vale? También se ha podido ver el uso de lentes esclerales, ¿vale?, para controlar la miopía. En este caso se consigue modificar la cara anterior para conseguir incrementar la refracción periférica, generando una cierta multifocalidad. E incluso, esto ya es lo más moderno, es un modelo de predicción del elongamiento axial del ojo en el tratamiento con orto-K. Fijaros que depende del área pupilar y de las queratometrías y de los cambios queratométricos. Entonces te permite predecir, y ahí tenéis los modelos, falta validarlos, pero están desarrollados, son muy interesantes, en los que, además esto salió a finales del año pasado, si no me equivoco, exacto, en noviembre de 2020, entonces está muy interesante porque nos permite pues un poco dar al paciente unas expectativas teóricamente más realistas, ¿vale? Seguimos teniendo datos a muy largo plazo y lo único comentar que cada vez más son los estudios que muestran, como este estudio de Pauline Cho, que lo que intentan es sacar guías basadas en la evidencia de cómo aplicar la ortoqueratología. Esta es una de ellas, que es bastante interesante, en el que se definen dos grupos de edades, de 6 a 13 y de 13 a 16. Siempre, inicialmente, en el caso de que crezca la miopía, monitorizar en 6 meses y analizar el tipo de progresión, que puede ser rápida, moderada o lenta, dependiendo del tipo de elongación que se produce. Es lenta, menos de 0,10 milímetros en 7 meses, moderada entre 0,10 y 0,20 y rápida, más de 0,20 milímetros en 7 meses. Y a partir de ahí, cómo actuar con la ortoca. Este tipo de guías que se van a ir actualizando, yo creo que es el futuro, de manera que todos utilicemos unos procesos normalizados y basados en la evidencia. ¿De acuerdo? En cuanto a los tratamientos combinados, combinar miopía con tratamiento farmacológico. Pues si metéis en PubMed la palabra ortokeratology y atropine, como podéis ver, son las investigaciones bastante recientes. De hecho, como podéis ver, prácticamente todas las investigaciones se limitan a la última parte de estos 2 años. 2 últimos años es donde se ha investigado más, ¿vale? Entonces, se ha podido ver que hay un efecto positivo en esa combinación de la atropina a dosis bajas con ortoqueratología. Y una pregunta, ¿por qué creéis que hay un efecto positivo? Muy fácil. Acordaros que la ortoqueratología está actuando sobre la señal visual, está controlando el desenfoque periférico. La atropina actúa sobre otros tipos de receptores a nivel de esclera, actúa a otro nivel que no tiene absolutamente nada que ver con el control de desenfoque periférico. Por lo tanto, estás trabajando a 2 niveles. Fijaros que a día de hoy tenemos 3 estudios prospectivos comparativos, 3 estudios retrospectivos, 5 ensayos controlados y aleatorizados y 2 metaanálisis. Estamos próximos a conseguir un nivel 1A, máximo nivel de evidencia. Fijaros que como conclusiones genéricas de todos estos estudios os diría de que hablan del uso de la atropina cada noche, 30 minutos antes de dormir, que el uso de atropina no altera la adaptación de la ortoqueratología, que no hay diferencias significativas con solo ortoca a corto plazo, pero sí a 1 año, con el mejor control cuando se usa el tratamiento controlado, y sobre todo que lo más efectivo es el tratamiento más efectivo para los casos de progresión de miopía de 0,25 milímetros al año o más. El máximo seguimiento hasta la fecha es de 2 años, como podéis ver. ¿De acuerdo? Fijaros que además también se ha podido comprobar que existe ese mayor engrosamiento coroideo con ortoca más atropina, en cambio con atropina solo no se aprecia. ¿De acuerdo? Y luego tenéis los metaanálisis. Pero son curiosos los metaanálisis porque en el caso de los tratamientos combinados, los 2 metaanálisis que hay sacan conclusiones opuestas, para que veáis también el concepto de interpretación subjetiva. En este metaanálisis habla de que la combinación de ortoca
y atropina 0,01%, es más efectiva en digamos, en el retardar la longitud axial, comparando con ortoqueratología solamente. En cambio, en el otro metaanálisis, que es este de aquí, dice que son posiblemente igual de efectivos, que quizás pueda ser superior en algunos casos el tratamiento combinado. Yo voy más en esta línea, ¿de acuerdo? Bien, fijaros que incluso ha habido algún estudio que me hace gracia, como este, aunque sea un estudio retrospectivo, en el que ha combinado, ha comparado atropina y ortoqueratología para control de miopía por separado. Y en este caso, por ejemplo, resulta superior la ortoqueratología, curiosamente. ¿Vale? ¿Qué pasa con las lentes blandas de desenfoque periférico? Hay investigación, pero es cierto que el nivel de investigación en este área es mucho más limitado. Y es una cosa que me da rabia y que tenemos que dar muchísima más evidencia porque no deja de ser también una opción válida en el control de miopía. Ya sabéis que básicamente existen dos tipos de perfiles, los de gradiente de potencia y los de anillos concéntricos. Y a día de hoy han salido los nuevos diseños que son los de desenfoque periférico. ¿De acuerdo? Perdón, los de rango de foco extendido, las de DOF, que luego comentaré. Bien, distintos estudios han demostrado que el utilizar lentes de anillos concéntrico y lentes multifocales centro-lejos en formato off-label, porque lógicamente estas lentes son multifocales, consiguen una ralentización de la miopía sin que exista efecto rebote, al igual que sucede con la ortoqueratología. ¿De acuerdo? Lo que he dicho, parece que los lentes de anillos concéntricos producen un mayor control. Pero esto tiene una explicación muy clara que tenéis que tener todos en cuenta. Cuando yo tengo anillos concéntricos, siempre en el área pupilar me va a caer el desenfoque periférico. Mientras que cuando tú tienes un gradiente de potencia, depende mucho de la dinámica pupilar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es importante que eso lo tengáis en cuenta. Como veis, hay infinidad de estudios, ¿vale?, que han demostrado, incluso metaanálisis, que demuestran que los anillos concéntricos podrían ser mayor el efecto que en los de gradiente de potencia. También se ha podido ver cómo afecta también al espesor de la coroides estas lentes, demostrándose el mismo efecto que observábamos con las lentes de ortoca. Cuanto a anillos concéntricos, ya sabéis que tenemos la lente MiSight, a día de hoy, que es específica de control de miopía, que está aprobada por la FDA, ¿vale? Ya sabéis, lente en uso diario. A día de hoy tenemos varios estudios científicos sobre esta lente. Este es el ensayo clínico randomizado a 3 años, un estudio bastante bueno, en el que podéis ver cómo se consigue el control tanto del equivalente esférico como de la refracción, hablando en torno a un 50% de control. Otra lente, esta es una lente española que también ha conseguido publicar sus resultados, además en el que yo he podido participar en este estudio, es la lente contacto esencia de Tiedra, también aprobada específicamente para control de miopía. Es una lente de adición progresiva periférica de +2 con una geometría inversa en la cara posterior para conseguir mayor estabilización de la lente. Es una lente trimestral cuyos resultados se han publicado, que es el ensayo clínico que se conoce como SMILE, ¿vale?, en el que se demostró los efectos de esta lente a 1 año y ahora se están acabando los resultados del ensayo a 2 años, ¿vale?, pudiéndose comprobar también que se conseguía un efecto satisfactorio de control. En este caso hablaban entre el 50 y el 40% en cuanto a equivalente esférico y a control de longitud axial, dependiendo también en el caso de la refracción si se utilizaba cicloplegia o no. Y luego tenemos la lente de rango de foco extendido, que todos conocéis, la lente Milo de Mark-Kenobi. En este caso el principio es diferente. Yo lo que voy a intentar es optimizar la óptica ocular, porque parece que esa optimización con una leve inducción de aberración esférica me va a generar un control del desenfoque periférico y también me va a generar una optimización de la óptica ocular que favorece el control de la miopía. Y además, una de las cosas que tiene, podríamos decir, esta lente es la menor pupilodependencia, puesto que se mantiene relativamente, porque no es exacto que se mantenga al 100%, el perfil aberrométrico independientemente del tamaño pupilar, ¿vale? Hay un ensayo clínico a 2 años publicados y en breve
van a salir nuevos estudios que van a hablar de los resultados de esta lente. Además hay uno que estamos realizando, estamos a punto de acabar en España, ¿vale? Por lo tanto, podéis comprobarlo. Es cierto que los primeros ensayos hablan de un control de miopía algo menor que los otros diseños, pero bueno, tenemos que seguir investigando y ver los resultados. Además, se ha podido ver lo que os he dicho, cómo controla ese nivel de la aberración inducida en función del incremento de la pupila, ¿vale? Eso está demostradísimo. Y cómo afecta también al lag, cómo produce una reducción del retraso acomodativo sin modificar o sin afectar a la visión binocular. ¿De acuerdo? Este es un estudio publicado recientemente en el que se demuestra cómo apenas afecta a las vergencias fusionales, a la foria, a todo este tipo de aspectos, ¿vale? Pero sí al lag. Bien, otra cosa que se ha demostrado recientemente, además este fue en enero de este año 2021, es que es importante que quede claro que no existe una mayor tasa de eventos inflamatorios y queratitis microbianas en usuarios de lentes de contacto blandas de control de miopía en niños comparado con usuarios adultos de lentes blandas, tal y como se ha dicho, ¿vale? Porque eso no es cierto. Entonces este estudio demuestra que esas tasas no son mayores, son iguales, que eso no quiere decir que no haya que tener cuidado, pero no vamos a asustar a la gente hablando de que por llevar las lentes tiene más peligro. Y ya para terminar, y ya dejo a mi compañera Luz, simplemente comentaros algo de las lentes oftálmicas. A pesar de que la investigación ha sido muy regular en los últimos, desde hace muchos años, ha habido estudios sueltos con resultados muy contradictorios, sí que es cierto que especialmente en el año 2020 se produce una evolución muy satisfactoria de este ámbito de la investigación, ¿vale? Todos sabemos que hay un efecto reducido de las bifocales y progresivas convencionales, ¿vale? Pero fijaros que una de las cosas que sí que se ha podido ver es el tema de las lentes DIMS, que ahora sabéis que comercializa Oya. Sabéis que son lentes oftálmicas que tienen múltiples segmentos de desenfoque incorporados en la periferia, con una adición aproximadamente de más 350, ¿vale? Pues este tipo de lentes sí que se han desarrollado varios ensayos clínicos controlados y aleatorizados, este a 2 años, demostrando un efecto muy satisfactorio de control de miopía. ¿Vale? Por eso os digo que este tipo de lentes, aquí es otro de los ensayos clínicos que se ha realizado, debemos de tener en cuenta. Sí que es cierto que la eficacia de lentes progresivas positivamente esferizadas ha sido bastante fracaso. Las lentes, lo que llaman los diseños perifocales, obtienen una eficacia aceptable, pero mucho más limitada. Las bifocales concéntricas de 2 zonas surgen las dudas de que podamos conseguir un efecto o no, igual que los progresivos con adiciones personalizadas, hacen falta más estudios. Solamente comentaros, y luego los progresivos con gradientes de potencia horizontales sí que reducen el lag acomodativo, pero no implica eso un mayor control de miopía obligatoriamente. Solo existe este ensayo clínico que compara, como sabéis, el bifocal Miopilux Max, el bifocal ejecutivo con adición de más 1,50 y 3 dioptrías prismáticas base interna. Parece que consiguen un gran efecto con este tipo de bifocales prismadas, ¿vale? Pero en sujetos ya que de entrada tienen lax de acomodación baja y tendencia a endoforia, ¿vale? Por lo tanto, eso es importante que lo tengáis en cuenta. Y con esto creo que más o menos os he hecho un resumen. Disculpar, es mucho contenido, pero creo que os he hecho un resumen bastante bueno de toda la evidencia científica que hay hasta la fecha y las novedades y hacia dónde van pues todos estos campos en la investigación. Espero que os haya gustado y estoy a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis. Muchas gracias, mi querido doctor David, por la magnífica presentación que nos ha dado y todo basado en la evidencia científica como debe ser los estudios. Quiero destacar un punto muy importante que usted mencionó, en los cuales nosotros los que estamos manejando pacientes de control de miopía, el control de la longitud axial y el uso de los biómetros no son tan difíciles de manejar. Creo que es un Para instrumento nada.
que se va a necesitar tener en nuestros consultorios para tener un mejor control de nuestros pacientes. Como algo pues, muy importante para destacar de su presentación y obviamente de la actualización tan grande que nos ha dado, como siempre usted lo hace y con la bondad que siempre nos da su conocimiento. Muchas gracias, doctor David. Muchísimas gracias a vosotros.